Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico por esas calles, plazas, comercios, personajes de una Huelva desaparecida físicamente en muchos casos, pero siempre presente en el corazón tanto de los que la vivimos de una manera personal y directa, como los de que quieren conocer cómo fue aquella Fuente Magna, cómo fue el paseo de la Punta del Sebo, cómo era la Plaza de las Monjas, cómo eran las colombinas en el muelle o la feria en la Cinta. Ese y no otro es el objetivo, ha sido el objetivo de Las Caras de Huelva durante esta temporada, que tenemos que decir que hoy finaliza con este programa. Por eso el programa va a ser un tanto especial, no solo por la calidad del invitado que pasaré a presentaros, sino porque observaréis que algunas de las fotografías han sido visionadas durante la temporada, porque hemos querido hacer un resumen de las fotografías que más han llamado la atención durante los programas y que más visitas ha tenido dentro de la página que sabéis que tenemos en Facebook, Las Caras de Huelva, Diego Lopa. De modo que he hecha esta advertencia de que el programa es el resumen de toda la temporada. Yo voy a pasar a presentar a nuestro invitado, que yo siempre digo de él, un genio anda suelto, porque es un pintor maravilloso. Obras son amores y no buenas razones, porque las paredes de mi casa tienen obras suyas acariciándome la vista y dándome paz cuando las tengo sentadas frente a mí. Y con esta presentación ese genio no puede tener otro nombre que el de Juan Carlos Castro Crespo. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches, Diego. Antes de nada, gracias por invitarme de nuevo, y en segundo lugar, darte gracias a esa excesividad de presentación que me hace. Tú para mí eres así. Pues muchas gracias. Para mí eres así. Sabes que de mis aspiraciones, que por fin las he visto cumplidas durante años, ha sido tener cuadros tuyos en casa. Ya tengo 4. Mi hijo dice, te estás gastando mi herencia, dice. Y además, bueno, hay que decir que no solo el tema de la pintura, y la arquitectura también, te has dedicado a la enseñanza, y además habla un poco, para quien no lo conozca, de esa tesis doctoral tuya sobre 3.000 años de urbanismo, que era una obra indispensable. Eso da respuesta a ese amor que yo le tengo y le tienen tantos onubenses a nuestra ciudad, ¿no? El hecho de yo no saber qué ciudad estaba pateando me hizo hacer esa tesis doctoral, investigar sobre mi ciudad, sobre mis ancestros. Y el resultado fue ese libro al que tú haces mención, que fue mi tesis doctoral leída ya hace un montón de años en la Universidad de Sevilla. Pero es que el libro ya es una obra de arte desde la propia maquetación y encuadernación. Sí. No es un libro al uso, tiene unos edificios que son los capítulos, los pisos, absolutamente recomendable. Vamos, yo lo tengo en mi casa, absoluta. Además, un regalo personal del entonces rector de la universidad, con unas fundas negras, una serie especial que se hizo y que tú nos tienes cariñosamente dedicado, tanto a Antonia María, que fue compañera tuya, con Manuel. Correcto. Bueno, pues vamos a empezar el paseo. Pues cuando tú quieras. Y fíjate que yo creo, vamos, le podemos dar paso a la primera de las fotografías, porque es una de esas imágenes de Huelva que ha desaparecido, que ojalá no hubiera desaparecido nunca. Vamos a meter ya, ahí la tenemos, la Casa Cumbreño. Qué preciosidad. Una barbaridad. Qué preciosidad. Una barbaridad de edificio y una barbaridad que lo eliminaran. Hay pequeños rincones por Huelva que están reconducidos por una serie de edificios que le dan un juego extraordinario. Este edificio enriquecía la Plaza de las Monjas. Pues nada, lo tiraron y hicieron pues realmente un bloque homogéneo sin el gracejo que tiene esta edificación, que si te das cuenta, digo, tiene mucho que ver con la arquitectura que se hacía sobre los años 20 en Sevilla a través de Aníbal González. La crestería del edificio y la zona de la azotea me recuerda muchísimo al Museo Arqueológico de Sevilla. Toda es obra, parte de la construcción, es de ladrillos vistos, y la verdad es que la traza del edificio es muy elegante. Y además la vista tan fantástica que tenía desde la Plaza de las Monjas. Que está en el centro de la fachada del sur. Exacto. Es una pena. Tirabas una línea recta y te montabas en la Fuente Magna. Además de un magnífico odontólogo de Huelva, Cumbreño. El doctor Cumbreño. Hay anécdotas muy buenas. Bueno, pues estamos cerca, vamos a ver, y te dejo también a ti la siguiente imagen. Está físicamente muy cerca de esta consulta del doctor Cumbreño.
Ahí la tienes. Hombre, la casa del Ajimez, esa casa en la calle Puerto Arriba, se le llama Casa del Ajimez sencillamente porque está arriba coronando esos dos arcos con esa columna o columnita muy fina de alabastro. Esta casa, que originariamente no tenía otro elemento exterior, nada más que era el Ajimez y la puerta central, los vanos de las ventanas no existían, sino sencillamente dos pilastras a los lados de las ventanas del Ajimez, de ladrillo visto, y todo era blanco. El encanto de la casa, lógicamente, lo tenía el patio interior. Pura obra musulmana, típicamente. Afortunadamente musulmana. se consiguió evitar que se destruyera el Ajimez. Hoy está puesto en los jardines de la cinta. Pero es que hay una foto muy curiosa que tiraron todo la detrás de la casa y se quedó el Ajimez solo. Sí. Es una foto muy curiosa, yo la tengo. Sí. Está las ventanas, todo, y el Ajimez saliendo, buscándole destino, que afortunadamente el destino está en el santuario de la cinta. A esto le llamo yo el transvestismo arquitectónico, ¿no? Realmente aparecía el Ajimez y la ventana, y fíjate tú en lo que se convirtió, ¿no? Dos ventanas arriba adosadas, otras dos abajo. La verdad que era una chapucería de diseño, pero esa casa era súper elegante originariamente. Y una cosa muy curiosa, cuando éramos pequeños veíamos las azoteas y esos huequecitos para que desaguara el agua. Luego ya han venido las gárgolas. Eso sencillamente, a ese murete, que podía tener 80, 60 centímetros, le llamaban un tengañé. Tengañé porque no dejaba ver la cubierta del tejado. Y se le hacía los agujeritos esos que correspondían a los canalones de la... Canalones, que hoy día con las gárgolas. Claro, y eso, claro. Pero es una curiosidad. Bueno, pues vamos a seguir por el centro, una fotografía que tuvo mucho éxito en su momento. Hombre. En la Gran Vía. La Gran Vía. Estoy viendo que el revestimiento de la fachada de lo que antiguamente era gobierno y delegación del gobierno está todavía sin hacer. Está a medio hacer, tiene hasta la tapia en la calle. Efectivamente. Fíjate, Diego, este primer edificio que vemos ahí, los soportales, que hay que decir, un pequeño paréntesis, que a mí me pareció súper genial el que Alejandro Herrero diseñara la Gran Vía con soportales, le da a la ciudad un carácter de mayor abolengo, ¿no? Ese primer edificio, yo no sé si tú recordarás que ahí estaba la cafetería telefónica. Sí, señor. Ahí se tuvo lugar el pequeño desayuno de mi primera comunión, que tuvo lugar en San Francisco. Sí, señor. Era de Antonio Bernal, era el propietario. Efectivamente, y ahí, Antonio Bernal, y ahí tomamos el desayuno. Por cierto, café y cortadillo de sidra. Bueno, el mío fue en el bar Los Curros. Antonio Bernal, que lo tenía primero esta misma cafetería en la placeta, en la telefónica. Tenía unas sombrillas rojas allí puestas. Luego vino aquí y cuando las cosas vinieron mal dadas se hizo cargo del bar del Círculo Mercantil, que tenía ya Juanito de camarero y Milagros, que hacía unos riñones al Jerez exquisitos. Entrábamos por el bar, por la calle El Puerto. Sí. Bueno, pues ese gobierno iba a hacer un hotel inicialmente, Hotel Tarteso, no confundirlo con el otro Hotel Tarteso. Yo tengo en las documentaciones de mi libro sobre William Martin, cuando estudio la abuela de los 40, tengo hasta el presupuesto de lo que costaba hacer el Hotel Tarteso. Intervino el gobierno y cambió la dirección. A la izquierda, y ya con esto cambiamos de fotografía, no sé si te acuerdas o sabes que había un cine de verano, el Cinema Par. Y te doy un detalle, el Cinema Par, que era de verano, se prolongaba la estación estival lo máximo. ¿Y qué se hacía para que se pudiera prolongar? Se ponían carpas de lona con estufas, y las estufas sacaban lógicamente unos elementos de hierro, que eran las chimeneas, para calentar el interior. O sea, se podía prolongar hasta el mes de noviembre. Allí estuvieron hasta que pasaron a La Palmera, que es donde la gente más moderna conoce el Cinema Par. Sí, sí. Fíjate qué estampa más deliciosa. Fíjate, el primer coche de bomberos. Y fíjate, esa casa que es de estilo regionalista, que tiene un aire también muy del neomudejarismo y demás, esa casa ahí vivió mi madre.
Ahí nació mi madre, en esa casa. Bueno, pues esa casa esto, de Ramón López. De Ramón López, de Ramón López. Tengo localizado que vivía Ramón López, y creo que nació Caballero, el pintor. El pintor, sí. La relación de mi madre... Lo que no sabía es que tu madre, o sea, que podía haber dicho, voy a sacarla para tocarle la fibra sentimental. No sabía esto que me estás diciendo. Ahí quizás viviera, no lo sé, no tengo ese dato, pero mi madre era muy amiga de Pepe Caballero. Ahí se puso, como tú sabes, en la parte baja, en la primera caja de ahorro de Huelva. Sí, señor. Y en el soportal que daba acceso a los pisos superiores de la casa estaba un famoso cara de Huelva que podía haber sido perfectamente el Perejil. El Perejil. El Perejil que vendía prensa con su mujer, efectivamente. Y ahí pues ha vivido Ramón, el hijo de Ramón López y demás. Y la librería Rivari, que además era la única librería en Huelva que tenía el monopolio de los libros de texto, con lo cual en la época de inicio de curso había unas colas descomunales. Y te hago un apunte, me has dicho que ha estado la caja de ahorros. Antes que la caja de ahorros estuvo el Banco Español de Crédito. Esto no lo sabía. El Banco Español de Crédito estaba ahí, y cuando se marchó a la placeta le dejó el local a la caja de ahorros. Mira, luego sigue la casa de don Ramón Garcés, el oculista, en fin, y si seguimos más volveríamos otra vez a ver la casa de Cumbreño, efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir. Hasta ahora te están tocando las cosas muy cercanas. Esta es toda tuya. Yo tengo que decir que esta foto es cedida por un amigo del programa, Javier Pérez. No mi amigo Javier Pérez Blanco, otro Javier Pérez, que el hombre pues me trae fotos, tiene una cantidad de detalles conmigo que yo públicamente se lo agradezco, y me trajo varias fotos al saber que tú venías, porque dije, pues voy a llevar fotos como él ha vivido por allí del colegio. Y tú, pues esta es la que me puedes explicar. Fíjate, para empezar, yo podría tener, cuando he estado en este colegio, la edad de estos chavales, ¿no? Entre 7, 8, hasta los 12 años. Y aquella puerta del fondo era la puerta de mi clase, fíjate qué casualidad, la clase de don Santo López Marte. Y antes de entrar, aquí a la izquierda, que me daba una luz estupenda por estos ventanales tan grandes, me tenía puesto él una mesa de profesor, que me lo colocaba ahí, y ahí era donde yo pintaba los murales. A mí me liberaba de la clase, Diego, este hombre. Con lo cual yo era el tío más feliz del mundo, yo no daba clase. Hacía lo que te gustaba. Estaba pintando y luego me quedaban las permanencias. Pero este pasillo daba allí, a esa clase de don Santos, y a la derecha se accedía por una escalinata al patio de recreo. Sí, que y por esta ventana... Que también tenemos una foto del patio, que te la pasé, del patio del recreo. Y por estos ventanales don Santos tocaba con los nudillos de su mano cuando teníamos que entrar de nuevo a clase. Entrañable esta fotografía, Diego. Te agradezco muchísimo. Te la he traído porque sé lo que de entrañable tendría para ti. Bueno, pues podemos pasar, no nos vamos a alejar mucho, que fíjate qué vista más preciosa de lo que era el barrio obrero, cómo tenemos una Huelva exenta de alturas, cómo se divisa perfectamente al fondo los pabellones militares, la residencia sanitaria o agromán, popularmente dicha, la ausencia total aquí en la parte baja, que es el matadero. Bueno, se ve el edificio del matadero ahí solo, la Escuela de Arte y Oficio actual, pero cómo se ve el matadero barrio. Precisamente en esta nueva edición del libro hay un capítulo dedicado al matadero, que la persona que me ha guiado por él es Pepe Márquez, el abuelo de Rocío Márquez, la cantadora, porque además de la célebre taberna de Márquez en Montrocal, tuvo muchos años una taberna aquí que se llamó La Madrileña, y entonces el que me ha traído la mano, pero es que la he querido traer por la belleza de la foto. Mira, a mí me gusta mucho la fotografía, ¿no? Estoy observando que el perímetro del barrio obrero es un pentágono casi perfecto, y que frente a él pues está lógicamente lo que se conoció en Huelva antiguamente como el barrio de la Peste. El barrio de la Peste. El barrio de la Peste, porque había una fábrica de guano. Razones obvias. Había una fábrica de guano de don Bruno, y la quitaron, pero ¿quién le iba a decir que íbamos a seguir teniendo peste, pero todo vuelve? Pero otra distinta. Distinta, desgraciadamente. Toda la zona de la escuela de León Ortega. Fíjate que está completamente sola, hoy rodeado de edificios, completamente sola, el matadero todo de casitas bajas, de lo que era. Claro, además todas eran casitas bajas, pero la mayoría eran casas de vecinos. Y fíjate el eucaliptal, casas de vecinos. El eucaliptal que hay al fondo, que era el del velódromo. El del velódromo. Sí, eran casas que hemos cortado, eran casas de vecinos. Poca gente tenía una casa para vivir ellos solos. Las casas de vecinos que tanta importancia han tenido en la ciudad de Huelva.
Era una casa realmente muy sencilla. Una puerta, 2 ventanas, un pasillo, un patio y alrededor del patio muchas dependencias que eran los distintos partidos, que eran las habitaciones. Esa era la palabra, un partido. Se va a casar porque ha conseguido un partidito. Un partidito. Se vivía con cocina común y cuarto de aseo común. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poco en las leyendas de Huelva. Hombre, esta es la leyenda de la calle en medio, esta cruz con la leyenda del perro negro que se decía. Esto estaba en la pared. El barrio de San Francisco era un barrio muy marinero, totalmente, y consiguientemente, aunque luego se conocía como barrio de los curas, aunque el valor de este azulejo como tal valor artístico era nulo, tenía su valor sentimental. Los marineros iban a despedirse antes de embarcarse a rezar, cuando volvían daban las gracias. Y existía una leyenda que se llamaba la leyenda del perro negro, y es que había un perro que algunas noches, generalmente de luna llena, eso dice la leyenda, aparecía y ladraba, y entonces todo el mundo se ponía a rezar y a encender velas, porque parece que estaba anunciando algún tipo de tragedia. O sea, pues, recordemos esto, calle en medio y la cruz. Y hay que tener en cuenta una cosa, fíjate, una zona tan marinera como la calle en medio, en esta época estival se ponían tordos en Huelva. ¿Qué tordos se ponían? Las velas de los barcos. De los barcos, sí. Entonces, imagínate eso con el velamen de muchas casas. Imagínate que Huelva en esa época, al siglo XVIII, porque estos elementos que se colocaban en las puertas eran agradecimientos por lo general después del terremoto de Lisboa en 1755. Y entonces estas cruces o estos azulejos, por ejemplo, frente a la iglesia de la Concepción estaba la Santísima Trinidad, un bajorrelieve de Susillo también muy importante, que estaba también en la cinta. Eso se ponía como en agradecimiento con unas luminarias que era prácticamente lo único que iluminaba la calle. Imagínate que esta calle no tenía luz ninguna, por las velas de pues noche, imagínate las luminarias. Las luminarias de aceite. La imagínate luna y el perro negro. El suelo como estaba de aceite, ¿no? Bueno, pues eso era lo único que existía y tenía mucho encanto, ¿no? Además, eso estaba metido en un plano más adentro de la pared, adentro de la fachada. Y eso era azulejería pura y dura. Azulejería, y arriba tiene una especie de techito, que hay una regola que se ve en la fotografía alta, donde había un tejado con sus tejitas. Eso. Como decimos que nunca sabemos el destino, el propietario de esta casa era un tal señor Luna, y que como era de su casa, cuando se derribó hizo lo que le pareció más oportuno y se la regaló al arquitecto señor Saavedra. Tengo los datos que los dan, que este señor Saavedra pues será el que tiene, si le ha interesado, el que ha seguido teniendo esta cruz. Bueno, pues aquí queda la leyenda, porque si alguien de Huelva todavía no conocía la leyenda del perro negro, aquí... Pues, y vamos ahora a cambiar a algo más alegre, pero que también es muy intrínseco. Mira qué bonito. Esta foto la hemos puesto este año en el programa, pero ha sido una de las que más visión ha tenido. Nosotros comentamos, cuando viniste otra vez al programa, el otro arco, el de la Plaza 12 de Octubre, y contaste la célebre anécdota de unos ferroviarios que habían muerto en un accidente y pasando, porque la gente no puede pensar que el tren pasaba por medio de la Plaza 12 de Octubre. Realmente, eso lo hemos conocido, bueno, hasta no hace tanto. Y contaste tú una anécdota. Sí, efectivamente. Y esto, fíjate tú, Diego, el diseño de esas carabelas que están hechas con portalámpara y con lámparas de 15 vatios de colores, típicamente de mi padre, eso es propio de él. Y yo me acuerdo incluso de estos elementos. Y todo eso se colocaba de farolillos blancos. Y la gente joven no se puede imaginar que pasando esta especie de arco de luces, que está donde hoy está la escultura del nudo de Pepe Noja. Exacto, sí, ahí está. Donde están las casas de los prácticos, que son casas preciosas. Estaba entre la casa de los prácticos y la policía del pueblo. Exactamente. Es donde se ponía. Bueno, pues a partir de ahí, la gente no puede entender que todas las casetas que formaban parte de las colombinas, tú las tenías que patear sobre vías del tren, vías del tren o vías de la grúa, porque se llegaba prácticamente al mismo filo de la ría, ¿no? Y fijaros, las berlingas, que son esos postes blancos que estaban blanqueados, digo blanqueados de cal, se colocaba una guirnalda de forma helicoidales y le daban pues eso, frescura y belleza a todo el recinto colombino. Todo esto te voy a decir,
todo esto estaba el adoquinado del propio puerto, pero con muchísima grava del mineral. Te cuenta que la gente había una forma de decir, ¿tú en qué trabajas? Yo en el mineral. El mineral, ahí estaban las montoneras de mineral que por la época de las colombinas se quitaban. Se quitaban, pero allí aquello quedaba. Permanecía en el suelo ese mineral. Pues la otra fiesta, que sería la de la cinta, en vez de poner, porque lo hemos puesto hace muy poco, un arco de la cinta en una foto de José María Segovia, vamos a pasar a otra foto que es también de José María Segovia, aunque quien la tiene en su archivo es José Ramón Manzano, y esta es la esquina de la Plaza de la Merced. De la Plaza de la Merced, la Vega Larga, acceso al Molino de la Vega por ese lado. Sí, no, verás. ¿Está la Plaza de la Merced? Sí, pero esta esquina es la que va por Ginés Martín. Esta es la taberna de Paco Asunto. ¿Esta? Esta es la taberna de Paco Asunto. En la misma acera, si vas caminando hacia la derecha, estaba el Café La Sin Nombre, para que te sitúes. Ah, bien. Y tiene ahí el kiosco de Cuadri, sí, inconfundible. Sí. Ah. O sea que tú ahí dabas la vuelta en esa esquina de la izquierda y salías en Ginés Martín. Y si seguías recto hacia arriba, ya. ibas hacia la Cuesta del Carnicero, por decirlo popularmente. Sí, una casa con una humildad propia de todo el caserío de Huelva. La fachada me recuerda también a la taberna de mi padre, si te acuerdas, que también era una fachada blanca con un portalón grande y que también estaba, bueno, pues a la espalda de esto, en la calle paralela, Amado de Lázaro. Amado de Lázaro, yo me acuerdo perfectamente también. Casas que tenían pues esa composición, puerta central, 2 ventanas y el ventanuco del doblado. Cuando hacía falta por necesidades económicas se abría una asesoría, un local comercial, como en esta casa me parece que es una tienda Ultramarino, por un anuncio de Cuétara que hay en la puerta. Y sí, era... Eso que tienes delante era un puestecillo de chuchería, era el puestecillo he dicho el nombre ahora mismo y de Cuadri, el kiosco de Cuadri. Estratégicamente bien situado para... Sí, señor. Y en la otra esquina de la Plaza de la Merced estaba el kiosco de Agustín, que se cambiaban novelas. Bueno, pues vamos, porque siempre nos coge el tiempo. Vamos a la foto siguiente. No nos movemos de la Plaza de la Merced y fíjate. Sí. Qué pena de este templete. Yo recuerdo cuando por esta época ya se vestía de verano el templete, con lonas de rayas azul y blanca, todo en lo que era la cubierta, y luego lo que era los paños verticales se colocaban también, que eran cortinas, se recogían y eran también en rayas azul y blanca. Y los jueves, todo eso adornado con un montón de plantas aromáticas, como las damas. Y los jueves los conciertos de la banda municipal. Conciertos de la banda municipal, y en la cinta la Orquesta Molero, que venía aquí a esa tocar. era, digamos, la caseta un poco como más principal. Y hablando de destrucciones, te voy a dar un pellizquito al alma. Pasamos de fotografía porque te lo comenté telefónicamente, yo venía de un tema médico, y entonces estas 2 primeras casas, tendido cuenta, han desaparecido. Y entonces me acordé, yo no pude tirar la foto, si no hubiera traído esa foto, que me da la impresión de que lo que ha sido tu casa y era mercado, entre el edificio que le hicieron a la derecha y estos 2 que han desaparecido, creo que tienen los días contados. Sí. La construcción que se hizo de aquel bloque alto se hizo sobre plataforma de hormigón y tiró mucho del edificio, lo rajó. Se reconstruyó lo que se pudo, y ahora con la desaparición de esta primera casa de los Chavicos y el segundo, que era la casa de Diego, pues lógicamente queda al aire ese edificio que tiene aluminosis, tiene problemas de aluminosis. Las vigas, es una pena porque, como tú dices, tiene los días contados. Es una pena. Yo conocí el proyecto que hizo Curro Vallejo de un edificio multifuncional, donde había una piscina interior, era polideportivo, interesantísimo, pero quedó ahí en el olvido, vino la crisis y se dejó ahí en un cajón. Es una pena. Pues vamos a ver algo que ha vivido dentro de esas paredes. Vamos a cerrar este programa, que es el último programa de esta temporada, y yo quiero hacerte el honor merecidísimo, porque lo habíamos hablado ya hace tiempo, de rendirle un homenaje a tu padre. Siempre. Tu padre, yo inclusive me he permitido, con tu permiso, incluirlo en la nueva edición del libro. Al que te lo agradezco. Y decir quién fue, que lo vas a decir tú mejor que yo, quién fue, qué hizo, qué representó, qué cambió en los conceptos del arte en Huelva. Pues fíjate, mi padre, que venía de Río Tinto, él es de la cuenca minera, se hizo aquí en Huelva,
Su valía porque venía de la cultura inglesa. Las hermanas de mi padre tocaban el piano, tocaban el violín, mi padre aprendió a pintar. Eso de alguna forma se lo debió a esa cultura que se vivía en Río Tinto, aunque él no podía ver a los ingleses. No podía ver a los ingleses. No era el único. Y entonces, pero vamos, él, en ese sentido sí que le estaba agradecido. Y vino aquí a Huelva y se hizo realmente artista popular. Y como yo lo he conocido físicamente, me acuerdo de la prestancia. Cualquiera lo puede ver ahora y aunque ahí estuviera en un día de fiesta, pero es que tu padre tenía altivez física. Sí, sí, sí. Como se decía, se veía venir. Sí, sí, sí. Se veía venir. Sí, sí. Bueno, pues... Mi padre, cuando conocí a Charo, mi mujer, fueron mi madre y mi padre a Córdoba, ¿no? Y yo me acuerdo por las tendillas, mi padre vistiendo, además que lo hacía de una forma natural, una capa española. Sí, me acuerdo de él. Una capa española. Sí, sí, sí. Él utilizaba mucho la capa española. Y fíjate el mostacho que tenía unido a las patillas. Era un señor con una categoría. Sí, que sí. Igual que mi madre, aunque esté feo decirlo, ¿no? Que digo que tu padre además es que se veía venir. Yo por eso he querido esta foto, que es la que cierra el programa y la temporada. Sí. Porque ya hasta la temporada que viene no volveremos, si Dios quiere, y quería hacerle un homenaje a una persona que tanto ha hecho por Huelva. Y para cerrar, esa categoría artística que él cosechó con los años y demás, estaba enmarcada dentro de una persona con una humanidad impresionante. Esa altivez aparente, ese empaque que él podía tener, eso se diluía en favor de... En las distancias cortas. Se diluía en favor de hacer un trabajo para la sociedad a sus alrededores. Él se dedicaba, por ejemplo, los fines de semana, que los fines de semana antiguamente nada más que era el domingo, pues se dedicaba a hacer casas a la gente de un sector tan desfavorecido como el de la Noria Palmarate, hoy ya desaparecido. Él se dedicaba a hacer casas para la gente que no tenía, que se le había caído, ¿no? Y con esa altivez aparente que tenía, ¿no? Una de las grandes caras de Huelva. Juan Carlos, orgulloso de tu padre y totalmente. Yo agradecido de tu visita. Hombre, y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues bueno, despedirnos hasta la próxima temporada. Este magnífico programa con este magnífico invitado ha sido un poco el resumen de los 33 programas que hemos tenido durante este año televisivo. Decirles que, bueno, ya no que los espero la semana que viene, sino que los espero en septiembre para iniciar una temporada más de Las Caras de Huelva en Huelva Televisión. Muchas gracias por su compañía y que sean ustedes especialmente muy felices.